Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a la tercera semana de planificación del menú y vamos a entrar a un tema que espero con el docente de matemáticas lo estén viendo. Si no lo han visto con él, pues van a empezar a verlo conmigo, pero supongo que también con él van a ver este tema porque es muy importante para su proceso de formación y es acerca de los costos en los alimentos. Recuérdense que una de las cosas más esenciales o un elemento tan esencial del menú es saber el costo de los platillos. Recuérdense que la carta de menú es prácticamente un documento de compra donde el cliente observa los platillos y aparte de observarlos, pues lógicamente ve el precio. Probablemente algunos no tengan esa cualidad, pero la mayoría de personas siempre que ven, un menú, tienen que ver el precio del platillo. Ahora, este tema lo vamos a llevar despacio porque es largo. En primer lugar, quiero que estén conscientes de que necesitan saber lo siguiente, que ya lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, el resultado de aprendizaje es presentar propuestas de diseño y estructura de la carta según tipo de establecimiento, considerando el tipo de mercado meta. Por el momento no van a presentar en esta clase ninguna propuesta, sino que juntamente vamos en camino a presentar esa propuesta, porque el examen final o la nota final que ustedes van a presentar es una carta de menú digitalizada y van a presentar algunos costos de ese menú. Entonces, ese es el resultado de aprendizaje. Ahora, para el cálculo de los costos en alimentos, se debe considerar lo siguiente. Usted, como cocinero, como gastrónomo, como chef, no solo debe conocer todas las técnicas culinarias, no debe solo conocer todos los métodos, procedimientos que se necesitan hacer en la cocina para realizar alimentos. Un personal de cocina debe estar consciente de que debe conocer precios en el mercado. Ahorita en esta crisis que estamos viviendo, pues lógicamente hay alimentos que están caros debido a la escasez, por ejemplo, los huevos han subido bastante de precio por la escasez que se está dando. Pero en un escenario normal, donde no está la crisis que estamos viviendo, los ingredientes saben mantener los costos. Entonces, eso es lo que debe usted saber en primer lugar. Precios. Debe saber comprar, como se los he dicho anteriormente. Deben saber guardar los alimentos correctamente para que no se arruinen y evitar todo tipo de contaminación. Entonces, ese es el primer elemento o lo primero que se debe considerar, conocer precios. Segundo elemento importante, que esto me imagino que con el licenciado ya han visto en matemática, las unidades de medida. Recuérdense que cada alimento cuando viene empacado, cuando se compra, viene en unidades, viene en paquetes de 550 ml, viene en peso de libras, en fin, usted tiene que saber sobre todo la conversión de unidades. ¿Por qué razón? Porque cuando hablemos de la receta estandarizada y cuando hablemos de las cotizaciones, vamos a ver que hay elementos que no van a poder estar en común. Entonces, para llegar a ese común, deben realizarse operaciones de conversión de unidades. Tercer elemento, operaciones básicas de matemática, suma, resta, multiplicación, división, fracciones y regla de 3 simple. Es importantísimo que usted maneje esto de matemática. Ahora, si le cuesta, pues lógicamente están las calculadoras y está el celular. Y por último, la estandarización de recetas. Si queremos trabajar en un costo de alimentos, cuando tengamos un restaurante o cuando nos pidan costear los platillos de un restaurante, debemos de pensar en una estandarización de recetas, que ya vamos a hablar sobre eso. Bien,
Las materias primas. Las materias primas tienen un precio, tienen un costo. Entonces, este precio que tiene cada una de las materias primas, por ejemplo, imagínese la elaboración de los frijoles licuados. ¿Qué llevan los frijoles licuados? Frijoles ya cocidos, que estos frijoles cocidos ya llevan otra receta, es una receta dentro de otra receta. Entonces, frijoles cocidos lleva cebolla, lleva chile verde, si usted le agrega consomé, lleva salsa inglesa. Entonces, cada ingrediente que conforman estos frijoles, y si se estandarizan en una cantidad, entonces cada ingrediente tiene un costo, y ese costo nos va a llevar que, por ejemplo, si vamos a hacer frijoles fritos, ¿cuánto vamos a gastar por cada una de las materias primas? Entonces, para que usted vaya entendiendo el tema, tiene que conocer, vuelvo a insistir, de precios. Debe saber cuánto cuestan los ingredientes, tanto en el supermercado como en el mercado. Los proveedores, aquellos que le den el precio más adecuado, más factible, más cómodo, sin perder los rasgos de calidad. Entonces, los establecimientos de alimentos tienen sus proveedores. No es que el cocinero va a ir al mercado y va a ir a comprar toda la semana. Eso lo vemos en caso de los cafetines, de los comedores, que las compras o llegan los proveedores al lugar o los dueños del lugar van a hacer las compras. Entonces es importante que si usted quiere abrir su propio local, debe conocer de precios para poder hacer la compra, y sobre todo que el costo que usted está calculando sea el correcto. Ahora, tome en cuenta que en cuestiones de crisis, en cuestiones como en Navidad siempre pasa un fenómeno que las materias primas se disparan por las nubes por el acaparamiento. Siempre cuando hay un acaparamiento significa que toda la gente quiere comprar las cosas. Entonces a veces los alimentos no es que se escaseen, sino que por la dinámica de precios del mercado, y no estoy hablando del mercado de un pueblo, sino que estoy hablando del mercado a nivel mundial, donde se maneja la oferta y la demanda. Entonces, al ver un incremento en la demanda, suben los precios para evitar el acaparamiento. Entonces, porque si los tomates estuvieran baratos en Navidad, pues lógicamente se acabarán rápido porque toda la gente quisiera comprar tomates. Entonces, ahorita en cuestión de crisis, en la crisis que estamos viviendo del coronavirus, algunas materias primas han subido por diversas cuestiones, por lo difícil del transporte, porque las fronteras están cerradas, en fin. Usted tiene que siempre estar pendiente de estos cambios que se dan a partir de los costos en las materias primas. Ahora, un concepto que es una cotización es un documento que el proveedor le extiende dónde está el precio de los diferentes insumos, materias primas y servicios. En el caso de alimentos, el documento extiende que extienden los proveedores de la materia prima con el fin de ofrecer productos con precios adecuados y que ayuden al cálculo de costos en operativa. Entonces, en los grandes establecimientos de alimentos y bebidas, pues tienen su catálogo de cotizaciones y en base a esas cotizaciones hacen sus costeos, que eso es muy importante. Los costeos tienden a ser móviles o fijos, dependiendo del rubro del mercado gastronómico y dependiendo la situación de lo que les decía anteriormente, la subida o la bajada de los precios de las materias primas, porque casi siempre las empresas mantienen un precio en sus cartas, pero a veces se ven de cuadritos porque algunas materias primas que han subido. Entonces, para no subir el costo del alimento, pues bajan un poco la calidad, bajan un poco la cantidad de la porción para poder contrarrestar esta situación en costeo. ¿Cuál es la diferencia entre costo y precio?, se preguntarán ustedes. Desde el punto de vista empírico y lo que he podido yo con mi experiencia detectar, el costo es un procedimiento que se realiza para calcular un precio, tomando en cuenta diferentes aspectos como mano de obra, producción, utilidades, etc. En este archivo, pues ustedes van a ver un ejemplo de un
costeo que vamos a hacer la próxima semana, no esta semana. Esta semana solo van a hacer una guía de ejercicios para calcular costos unitarios. Y un precio es el valor económico de un producto ofrecido a la demanda de un mercado. Entonces, por ejemplo, si una pupusa vale 50 centavos, ese es el precio, el valor que voy a pagar para poder consumir esa pupusa. Pero para llegar a ese precio, si la pupusería tiene experiencia en el cálculo de costos, ha tenido que pasar por ese proceso para poder calcular el precio. Ahora, las unidades de medida. Es importante que usted maneje unidades. Si se acuerda del curso de admisión, esto siempre lo repito, los que estuvieron conmigo en el curso de admisión, siempre les repito que esto es muy importante. No que lo maneje como un tema físico, sino como un tema así como que fuera el Padre Nuestro y el Ave María para los católicos cuando se hace la primera comunión. O sea, manejarlo al dedo. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener que ubicarnos en las unidades de medida, tanto de la receta estandarizada o de la receta que vamos a costear con los costos unitarios de estas materias primas. Por ejemplo, si la receta tiene 3 tazas de leche, perdón, 3 tazas de crema, y yo tengo el precio y yo compro la botella de crema, porque así me la da el proveedor no me va a vender una taza, me vende botellas de crema. Entonces, las unidades del ingrediente de la carta, perdón, de la receta, me va a decir 3 tazas, pero el precio que yo tengo es el precio por botella. Entonces, ¿qué significa? Que estas 3 tazas tengo que sacar el costo por la botella. La ventaja de que la botella tiene 3 tazas, entonces quiere decir que las 3 tazas voy a dividir entre 3 el precio de una botella. Entonces, por eso les digo, tienen que saber bastante identificar las unidades, porque el fracaso de muchos cuando estamos en estos procesos de costeo es que no se ubican con las unidades. Entonces les pido por favor que sepan las unidades y sobre todo manejar las cantidades. En este caso, perdón que me haya hecho una pausa, ustedes saben que un litro tiene 4 tazas, pero también cada taza tiene 250 ml y que también cada taza tiene 8 onzas. Entonces un litro puede llegar a tener 32 onzas, puede tener 4 tazas, puede tener 1000 mililitros. O sea, eso es lo que tenemos que manejar. Entonces, para poder calcular los costos unitarios. Ahora, ¿qué es una receta estandarizada? Es el elemento esencial para el cálculo de los costeos. Les voy a explicar desde este punto de vista. Cuando ustedes han ido a Pizza Hut, ustedes, digamos, la han probado en San Miguel y han ido a San Salvador y es la misma pizza. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tienen el mismo sabor? Y esto se debe a la receta estandarizada. La receta estandarizada garantiza la calidad del producto porque no varía el sabor. Imagínense que si ustedes hicieran una pizza en la Pizza Hut y solo porque a mí me gusta la pimienta le pongo un montón de pimienta a la siguiente no le pongo pimienta y a la siguiente sí le pongo y no le pongo, o le quito un ingrediente y le pongo un ingrediente y así sucesivamente, entonces perdería la calidad del producto que se elabora. Entonces la receta estandarizada ayuda en esa situación. En la segunda es que ayuda al costeo, porque al tener la receta estandarizada podemos costear esta receta y así obtener el precio adecuado para el platillo o saber cuánto vamos a gastar o cuánto vamos a tener que pagar o cuáles son las obligaciones financieras a las que vamos a estar sometidos en la elaboración de un platillo. Entonces, la receta estandarizada debe llevar el nombre de la receta, el rendimiento, que es cuántas porciones se pueden hacer con la receta, el orden correlativo, los ingredientes, la cantidad, que es la cantidad del ingrediente, la unidad acompañada de la cantidad de los ingredientes, las observaciones, y se debe narrar el procedimiento